Bueno, gracias por la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes esta experiencia teatral que he tenido. Bueno, al principio, en realidad, yo no tomaba el teatro, ni siquiera había tenido una experiencia muy marcada con el teatro y no tomaba nada en serio de estas cosas, ¿no? Tal es así que nuestro problema era que al terminar la secundaria le decimos nosotros a los últimos 5 años que hacemos nosotros antes de entrar a la universidad. Entonces, en el último año de la universidad, nosotros teníamos que prepararnos ya para los exámenes de ingreso a la universidad. Pero entre terminar la escuela de la secundaria, las clases y comenzar las clases de preparación para el examen de la universidad, había 1 hora de diferencia. Durante esa hora no sabíamos qué hacer. Entonces, de repente, uno de mis amigos que ve ahí el aviso me dice: oye, pero hay un club de teatro, mira, vamos a meternos ahí para joder a los maricos que hacen teatro, ¿ya? Entonces, así riéndonos y con esa idea nos metimos, pues, ¿no? Al teatro, y nos aceptaron, todavía podíamos entrar y todo. Entonces, así fue como entramos, ¿no? Así con esa, incluso prácticamente un irrespeto a lo que era el teatro, porque después que conocemos el teatro, cómo era realmente por dentro y todo, ya pues no hubiéramos hecho ese comentario de por qué entrar al teatro. El mundo ahí era, pero mi profesor, que era ya, tenía su grupo profesional y todo, nos invitaron, nos llevaron a participar con ellos en una obra, ¿no? Y nosotros entrábamos a esa obra y comenzábamos a ver cómo se hacían todos los efectos, todo el mundo teatral, ¿no? Por ejemplo, había temblores, y los temblores ahí que había el público, muchos se paraban incluso creyendo que era de verdad, y éramos nosotros atrás de las paredes que comenzábamos a golpear las paredes así, y se asustaban, ¿no? O si no, los juegos de iluminación, de luces, ¿no? Cómo se marcaban las entradas de la noche al día y todas esas cosas, ¿no? Pero era un mundo, pero maravilloso era, ¿no? Todo eso a nosotros nos robó, pues, llegó a nuestro espíritu, a nuestra alma, ¿no? Y realmente quedamos pero enamorados del teatro. Y de ahí ya tengo bastantes años metido en ese mundo. Bueno, eso ya, como te conté, ¿no? Nosotros habíamos quedado enamorados del teatro prácticamente, entonces no quisimos terminar el colegio y quedarnos sin grupo. Entonces quisimos hacer un grupo de teatro, ¿no? Y entonces, pero no sabíamos nada del grupo, ¿no? Entonces nuestro profesor nos da el consejo de que por lo menos, si queríamos hacer algo serio, por lo menos uno de nosotros tenía que estudiar teatro. Y entre nosotros nos comentamos, pues todos soñábamos ya con, por ejemplo, yo ser arquitecto, el otro ser ingeniero, otro por ahí un mecánico, ingeniero mecánico y cosas así, ¿no? Y todo el mundo, ¿no? Pero hubo uno de nosotros que sin decirnos nada, él ya había tomado su decisión de ir a conocer dónde quedaba la escuela. Se presentó, hizo todo su trabajo ahí. Él se convirtió prácticamente entre nosotros el director del grupo, ¿no? Y con él empezamos, ya queríamos hacer cosas nuestras, de nuestras vivencias, de comprometidos con nuestra juventud, ¿no? Y entonces buscábamos los libros, todo, pero nadie, no encontrábamos nada, ¿no? Y fue así como que
decimos, entonces vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Y comenzamos nosotros a poner temas y a hablar sobre esos temas y sobre eso, y cada uno da su opinión y así íbamos haciendo improvisaciones por aquí, y comentarios aquí, autocríticas por acá y todo, y poco a poco vimos que se fue creando la obra, ¿no? Y así presentamos nuestras primeritas obras y así es que empezamos a hacer nosotros lo que llamamos después teatro creación colectiva, ¿no? Bueno, eso se ve, esa experiencia la obtuve bien marcada aquí en Japón, ¿no? Porque la diferencia cultural, el choque cultural que tuvimos acá, fue muy diferente. Por ejemplo, cuando estuve en Venezuela, ¿no? En Venezuela prácticamente éramos muy similar, y entonces no tuve ningún choque. Acá éramos migrantes de diferentes lugares, y veíamos las cosas con diferentes con diferentes perspectivas, ¿no? Y entonces el teatro de creación colectiva, que la experiencia que yo traía no bastaba, porque todo esto los comentarios que se hacían de diferentes comunidades, vamos a decir, comunidades de migrantes, ¿no? Eran totalmente diferentes, ¿no? O sea, cómo cada comunidad recibía por ejemplo, el choque en un principio, ¿no? Que fue el choque cultural con las costumbres de Japón y todas esas cosas, lo tomaban de diferentes formas, ¿no? Y eso entre nosotros mismos nos era difícil superar. Entonces tuvimos que empezar a estudiar más sobre las costumbres que veíamos y a discutir más entre nosotros también, ¿no? Para poder enfrentar y armar una obra, ¿no? Entonces todo esto, podríamos decir que si bien se utilizaban cosas del teatro, de la creación colectiva, ¿no? Esta quedaba corta porque ya la obra trascendía todo esto, porque era una obra ya comunitaria, más de todos nosotros, ¿no? Entonces, esta experiencia fue muy interesante para nosotros desde ese punto de vista. Cerro Huachipa, ¿no? Bueno, ¿cómo te digo? En un principio, cuando yo comencé a hacer teatro acá en Japón, fue gracias a la Casa de la Cultura Asiática, que buscaba nuevos actores, donde me presenté y a una audición me aceptaron todo, pero los organizadores mejor dicho, los asesores de este club teatral de la Casa de la Cultura Asiática, eran unos profesores de teatro, ¿no? que estaban a cargo de formar este grupo teatral de la Casa de la Cultura, pero ellos mismos también a los cuales nos hicimos amigos y todo. Ya cuando ellos se separaron ya de la Casa de la Cultura, porque el cambio de directiva no creyó
no apoyó mucho económicamente el que se mantuviese este grupo de teatro de la Casa de la Cultura Asiática, ¿no? De ahí que cambia toda la tónica. Entonces, estos amigos que estaban reunidos, estos asesores, estaban ellos también, tenían un grupo, ¿no? Se fueron invitados por un grupo, fueron invitados a un festival de teatro callejero en México, ¿no? Y entonces ellos se fueron allá, se presentaron con una obrita que llevaron y experimentaron lo que era el teatro callejero, y realmente les quedaron maravillados. Entonces volvieron a Japón con la idea de también hacer aquí, ¿no?, un festival de teatro callejero, ¿no? Y entonces empezaron a buscar algún lugar, pero ninguna municipalidad les gustaba arriesgarse a que hagan esos eventos allí en la calle. Y entonces tuvieron la suerte que en Setagaya, en Karasuyama, ¿no?, le aceptaron que hicieran ahí el teatro, ¿no?, el festival de teatro. Entonces fue ahí cuando ya yo tuve que me invitaron a participar, ¿no?, representando a mi país, así, pero yo no tenía grupo. Entonces presenté una obra que se llamaba Masa. Era un poema de César Vallejos, que la teatralicé, ¿no? Esto por ejemplo, la pude hacer en el primer año de este festival, ¿no? El segundo año no pude hacer nada, ¿no? Pero ya para el tercer año, Cota, que era amigo de todos los organizadores y que también estaba dentro de los organizadores, él me habló, ¿no?, para ver si en el tercer evento hacíamos algo nosotros, ¿no? Entonces, ahí le conté sobre una inquietud que tenía inspirada en la canción de John Lennon, Imagine, ¿no?, todo. Entonces, cuando empezamos a analizar todo esto y empezamos a ir improvisando las cosas, ¿no?, creamos también la obra que llamamos Los Náufragos, ¿no? Con esta obra de Los Náufragos, al principio ensayábamos alquilando un local, ¿no?, hasta que uno de los amigos peruanos que me habían ayudado en la primera obra, consiguieron que el pastor de una iglesia nos prestara a nosotros la iglesia para ensayar las obras de teatro. Entonces fue así como que también ellos se integraron al grupo, ¿no? Entonces ya con ellos, dentro del grupo y todo, nos ayudaron a hacer la obra de Los Náufragos. Entonces, cuando terminamos Los Náufragos nos dijeron, ¿y cómo se llama el grupo?, ¿no? Y nosotros no teníamos nombre. Entonces de repente ahí un amigo un integrante de nosotros que justamente había participado en un evento como traductor de unos niños de Perú que vinieron acá, unos niños trabajadores de Perú que vinieron acá a Japón, ¿no? Y él se enamoró mucho de ellos también y se fue a Perú a visitarlos, ¿no? Entonces, y entonces cuando conoció cómo trabajaban ellos, y a pesar de su trabajo tan duro, que trabajaban en una ladrillera, y a pesar de todo eso, eran unos niños alegres, muy juguetones, ¿no?, bromistas y todo, y él se llamaba Cerro Huachipa. Entonces él dijo que se llame Cerro Huachipa el grupo también, ¿no? Entonces todos al escuchar, como recordamos la impresión que había tenido él de los niños peruanos trabajadores así, ¿no? Entonces decimos, los felicitamos y todo, ¿no? Entonces, eso fue porque la idea de ayudar a los niños, ¿no?, a superarse y todo eso, ¿no?, fue nuestro compromiso también, ¿no? O sea, que nuestras obras también lleven a ayudar a los niños, ¿no? Entonces, porque creíamos que el niño es el futuro de la humanidad en cierta forma, ¿no? Y por eso nos pusimos Cerro Huachipa.
Bueno, eso que hay tantas, pero hay una que básicamente me ayudó a superar una bastante casi traumática, ¿no? Porque, bueno, yo he sido desde niño educado muy pegado a la religión, ¿no? A la religión cristiana, ¿no? Entonces, mis bases, se puede decir, mis valores, ¿no? Se sustentaban mucho dentro de lo cristiano, ¿no? Estaba muy aferrado al cristianismo, y ya, pero ya con las experiencias en las universidades y con los análisis que hacíamos también cada vez que teníamos que enfrentar una nueva obra, ¿no? Y la discutíamos y las analizábamos, ¿no? Y toda esa problemática, cada vez mis valores se iban dilatando prácticamente, ¿no? Entonces me crece toda una duda, ¿no? Incluso sobre creer o no creer en la existencia del divino, de Dios, ¿no? Y eso me golpeaba mucho, ¿no? Por la formación que yo había tenido, ¿no? Pero por suerte, o sea, todo esas discusiones que teníamos nosotros y que nos llevaba, pues, siempre también en nuestras obras, ¿no? A analizar a fondo la realidad social del mundo en que vivíamos, ¿no? Y siempre, y de una u otra manera, todo esto me fue ayudando porque si bien la existencia de Dios puede ser dudosa, ¿no? Lo que enseñaba el cristianismo, el problema de la igualdad, el problema de la libertad, el problema de la justicia, era el mismo, ¿no? La lucha por todo eso era el mismo, ¿no? Entonces yo pude ver que el teatro a una nueva comprensión de la vida. Claro, eso fue lo que me pasó. Y yo me dije a mí mismo, ¿no? Si Dios existe, bueno, Él sabrá comprender, porque mi actitud es honesta, es sincera, y si yo lucho por valores que son buenas, Él lo comprenderá. Y si no existe, pues nada, he perdido. Eso me hizo comprender el teatro. Sí, bueno, primero, por ejemplo, cuando nosotros ya estábamos con el grupo y empezábamos a hacer teatro, ¿no? O sea, por ejemplo, en Masa mismo, cuando yo hice Masa, yo no quise estar diciendo el poema y que haya alguna persona ahí traduciéndolo fríamente, ¿no? Haciendo la traducción fríamente. Yo
le pedí justamente a la directiva de la organización que me prestara a dos personas con las cuales quiero hacer el teatro, ¿no? Y un actor para que haga lo que yo hago, lo que yo también hago, ¿no? Y a otra persona para que haga del muerto, ¿no? El que cae muerto. Entonces, y así fue, ¿no? Una amiga fue la que me hizo la traducción del poema Masa, ¿no? Y eso se lo aprendió este muchacho, que fue muy bueno, muy buen, porque y entendió muy bien todo. Yo le dije, ¿no? Para esto estaba con otra amiga que le explicaba los versos, ¿no? En japonés, ¿no? Entonces yo le dije, mira, tú me vas a ver a mí y yo lo voy a decir como yo lo siento, ¿no? Como yo lo siento y tú hazlo también como tú lo sientas, ¿no? ¿no? Ella te va a explicar más o menos el poema, el poema, ¿no? Y entonces, así vamos a ir. Yo digo el primer verso y tú dices después el mismo verso, y así vamos a ir avanzando, ¿no? ¿Ya? Y hasta el final. ¿Ya? Entonces, y lo comprendió muy bien, maravillosamente bien. Tal fue que al final nos festejaron, nos abrazaron y todas esas cosas. Bueno, la cosa es de que esto veíamos que nuestro público siempre iba a ser, dado que nuestros grupos eran tanto peruanos como japoneses, ¿no? O sea, dentro del grupo que íbamos, prácticamente ya teníamos como sede de la iglesia de Kamata, ¿no? Lo teníamos de sede, ahí íbamos japoneses y latinos, ¿no? ¿Ya? Y entonces decíamos, nuestro público siempre van a ser japoneses y latinos, ¿no? Entonces, los japoneses, por ejemplo, no estaban acostumbrados a estar escuchando un idioma diferente, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero los peruanos igual, ¿no? Los peruanos, no solamente los peruanos, porque había argentinos, había mexicanos, ¿no? Y dentro del grupo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos tampoco entendían muy bien el japonés ni nada, ¿no? O sea, como para darles en un solo idioma el deber. Entonces nos vimos en la necesidad de armar los dos idiomas, ¿no? Este trabajo de armar los dos idiomas, ¿no? En los primeros tiempos no le avisamos eso al público, ¿no? Que ellos iban a ver una obra hablados en dos idiomas. Entonces un poquito que les afectó, les chocó, ¿no? Entonces después tuvimos que pedirle, ¿no? Que más bien tengan paciencia y vean con mayor detenimiento todas las actitudes que hacíamos nosotros. No solamente escuchar sino también tomar una actitud frente a lo que estaban viendo, ¿no? Y de esa manera iban a poder ir contrarrestando las partes que no entendían, porque lo iban a apreciar, ¿no? Lo iban a sentir, ¿no? Entonces, eso es lo que, conforme fuimos haciendo, ¿no? Ellos empezaron a entender las obras muy ya más ligeramente, ¿no? Con más aceptación, ¿no? Y todo, ¿no? O sea, prácticamente estábamos formando un público teatral, ¿no? En este sentido, ¿no?
realmente lo lindo del teatro es que es un medio de comunicación que penetra en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. Entonces es difícil, por ejemplo, que no nos despierte la reflexión sobre lo que estamos viendo, ¿no? Es algo que no lo podemos evitar. Nos abre totalmente, nos abre la conciencia, realmente nos da un panorama de ver el mundo en que vivimos, ¿no?